que póngase sobre sus pies y acompáñenme al libro de Juan, capítulo 17. Capítulo 1, perdón, versículo 17. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor del cielo, Dios, gracias, Señor. En esta mañana hemos exaltado tu nombre, hemos exaltado tu gloria, Señor. Y ahora en la exposición de tu palabra pedimos de tu gracia, Señor. Padre, sé con la iglesia, Señor, en esta mañana por medio de la predicación. Oh, Rey de Gloria, socorre al predicador en esta hora para poder hablarle a tu iglesia de la suprema, gloriosa y maravillosa gracia que tú has derramado para con nosotros. Señor, en esta hora yo te pido, Padre amado, que tú aquietes el corazón de todos nosotros y abras el entendimiento de nuestra mente para poder aplicar esta realidad de que solo tu gracia, Señor, es toda suficiente para mantenernos de pie y saciados en ti, Señor. Favor que te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo creo que una de las razones por la que a veces nosotros como creyentes somos diferentes a adorar y a exaltar al Señor es porque hay una deficiencia en la comprensión de lo que es la gracia del Señor. Con frecuencia la gente está en la iglesia, pero ellos sienten que no han hecho nada malo. Que están en la iglesia y como que Dios debe sentirse privilegiados de que ellos estén en la iglesia. Por eso venimos a la iglesia y nos sentimos adorar a Dios porque en el fondo no hemos comprendido plenamente cuál ha sido el trabajo que Dios en su gracia ha hecho con nosotros. Amén. Así que en esta mañana yo me propongo mostrarle a usted la condición en la que usted estaba y lo necesaria y exclusivamente necesaria que fue la gracia del Señor para salvarlo a usted y para que hoy usted estuviera ahí sentado. Amén. En ese sentido, vamos a trabajar con el tema sola gracia. Amén. Sola gracia. Yo creo que las dos palabras son importantes. Sola gracia. Pero la palabra sola o únicamente gracia cobra un papel importante porque aún actualmente hay muchos creyentes que son conscientes de que son salvos por gracia, pero que ellos tienen el talento. Dios me salvó por gracia, pero el talento lo tengo yo, la unción la tengo yo, la presencia la porto. Y ese tipo de predicaciones o ese tipo de enseñanzas fueron las que la Reforma intentaron contrarrestar en su momento. Amén. Así que, a modo introductorio, yo quiero que usted vea la gracia. ¿Por qué el tema de sola gracia fue importante para la Reforma? ¿Qué buscaba Martín Lutero cuando se propuso, o los reformadores, cuando se propusieron explicar estas 5 solas y de forma particular el tema de la sola gracia? Y empezamos reconociendo que no era que la Iglesia Católica Romana no reconocía que Dios salvaba al creyente por la gracia. De hecho, sí ellos sabían que para que el creyente fuese salvo, esa salvación debía provenir de parte del Señor por medio de su gracia, pero con el adicional de que esa gracia se iba a depositar en aquel que esté preparado para recibir. ¿Se entendió? Dios salva por gracia, pero esa gracia va orientada hacia aquellos que tienen la disposición para recibir esa gracia. Entonces, en ese sentido, ya la gracia no era toda suficiente, sino que a esa gracia había que añadirle la disposición para yo recibirla, pero además los sacrificios para yo mantenerla. Y es por esto que nosotros sabemos de todos los sacrificios que hacían los monjes en esos conventos para ellos hacerse creer a ellos mismos que ellos eran realmente salvos. Y en ese sentido, uno de los monjes más frustrados por esta situación fue Martín Lutero. Y mire cómo Martín Lutero lo expresa. Él dice: yo era un buen monje que mantenía una conducta de forma estricta, y esto lo podían testificar todos
mis compañeros. Podía decir que si un monje podía alguna vez entrar al cielo por medio de la disciplina recia, ese era yo. Así que yo me mantenía martirizándome, y si hubiera seguido ese modo de vida, posiblemente me hubiera muerto. Por más que intentaba aquietarme a mi conciencia no me daba certeza. Mientras más intentaba poner remedio a una conciencia insegura, débil y turbada con tradiciones humanas, más insegura, débil y turbada se encontraba mi mente diariamente. O sea, el sentido de incertidumbre, mis hermanos, que vivió Martín Lutero, es un sentido de incertidumbre que nos debería de aterrar a nosotros. Porque Martín Lutero tuvo un padre que quería que Martín Lutero fuera abogado. Martín Lutero no fue abogado. Él siempre tuvo una pasión por las artes y por la teología. Y cuando su padre se da cuenta de que Martín Lutero no va a ser lo que él quiere que sea, que es un abogado, el padre comienza a tratarlo de una forma recia. Y esa imagen que tenía Martín Lutero de su padre era la misma imagen que Martín Lutero tenía de Dios. La misma imagen que él tenía de Dios, un Dios justiciero, un Dios que para bendecirte tú tenías que hacer las cosas correctamente. Pero el problema con Martín Lutero era que a pesar de lo que él ayunaba, a pesar de lo que él leía la Biblia, a pesar de los sacrificios humanos que él hacía, dentro de él su conciencia le decía que le faltaba algo, que había algo que él lo había hecho de forma incorrecta. Él oraba, él ayunaba, pero aún le faltaba algo para que Dios lo aceptara. Él era salvo por gracia, pero la gracia no era toda suficiente como para hacerlo acepto ante el Señor. Y es de ahí entonces, mis hermanos, que el tema de la sola gracia cobró una relevancia para la Reforma, porque este tema estaba desmontando todo el sistema que la Iglesia Católica había montado durante los 1000 años de la Edad Media. Esto a Martín Lutero le costó vivir casi el resto de su vida refugiado y escondido en un lado, huyendo del otro, debatiendo en otro. Después que Martín Lutero proclamó las 95 tesis, la vida de Martín Lutero se convirtió en una vida de un alto costo para él poder vivir, y todo por él pronunciar las verdades de la gracia del Señor. Pero ¿por qué Martín Lutero estaba dispuesto, debería de ser la pregunta para nosotros, a dar su vida inclusive? Porque antes de Martín Lutero hubieron otros pre-reformadores que murieron por anunciar verdades similares a las que anunció Martín Lutero. Y deberíamos de preguntarnos nosotros como creyentes, ¿por qué Martín Lutero y todos esos reformadores, aunque muchos no murieron, pero tenían la disposición a morir a causa de que estas verdades fueran conocidas? ¿Cuál era el motor que los motivaba a ellos estar dispuestos a dar su vida a cambio de que el mundo completo reconociera que la gracia del Señor es el único medio por el que todos somos salvos? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos, porque el tema de la gracia hoy en la iglesia es tan importante como lo fue con la reforma de Martín Lutero. Porque evidentemente nosotros estamos separados del catolicismo romano, provenimos de la reforma y estamos totalmente separados. Pero aún dentro de las iglesias evangélicas se han levantado ciertas enseñanzas que atentan de forma directa contra las verdades de los reformadores. Dentro de la iglesia hay enseñanzas que promueven el humanismo por encima de la gracia. Dentro de la iglesia evangélica hay creyentes que promueven la obra por encima de la fe. Y hay creyentes que creen que están aquí producto de su voluntad, producto de su fuerza, producto de su habilidad y no de la gracia del Señor. De hecho, hoy como nunca antes, la verdad de la sola escritura se ha visto atacada de una forma formidable y ya se están imponiendo más las tradiciones humanas, al igual que en la Reforma. De hecho, nosotros mismos practicamos muchísimas cosas que pensamos que son bíblicas.
Sin embargo, hay muchas cosas en las Escrituras que contradicen muchas prácticas evangélicas y aún así la practicamos. Entonces, a mí me parece que hoy, como nunca antes, las verdades que dijeron los reformadores deben ser otra vez predicadas y enseñadas. Y el mes de la Reforma por la Iglesia evangélica debería ser celebrado. Amén. Usted debería celebrar la Reforma, hermano, como un evento histórico al que usted y yo no debemos por la gracia del Señor. Esto fue un hecho histórico, mis hermanos, donde nosotros, debido a ese suceso, hoy somos el resultado. Y aunque evidentemente desde la Reforma y hasta ahora han salido denominaciones evangélicas que ya no se pueden contar, pero todos somos el fruto de esa Reforma. Amén. Así que la Reforma buscó desenterrar verdades que la Iglesia Católica había enterrado por fines de comercio, por intereses políticos. La Iglesia romana enterró, sepultó en los escombros de la Edad Media todo lo que fueron las verdades que la Reforma proclamó. Y una de esas verdades fue la gracia. La gracia como la idea de que tú solamente eres salvo por la gracia. De que no hay ningún mérito humano que nosotros podamos ofrecerle al Señor para nosotros estar salvos. La gracia como único medio para usted poder acercarse al Señor. Amén. El reconocimiento de que lo único que yo aporto a mi salvación es mi pecado, era una verdad que toda la Iglesia Católica sepultó. Pero la gracia no fue un tema que nació en la Reforma. La gracia no fue un tema que surgió originalmente en la Reforma, sino que este fue un tema que la Reforma resucitó, que la Reforma revivió. ¿Por qué? Porque todas esas verdades están en las Escrituras. Todas esas verdades están en la Biblia. Y esas verdades, mis hermanos, que están en la Biblia, quien primero las promovió fue nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Y por extensión, la Biblia completa. Así que no pensamos hacerle un altar a los reformadores, porque todo lo que ellos hicieron en primer análisis lo hicieron por la gracia del Señor. Y lo segundo, ellos tampoco inventaron nada. Ellos lo único que pusieron a relucir lo que la Iglesia Católica había sepultado. Amén. Así que no estamos idolatrando a Martín Lutero, ni siquiera estamos idolatrando la Reforma en sí mismo. Lo que estamos exaltando con todo nuestro corazón es el hecho de que el movimiento de la Reforma trajo como resultado verdades esenciales del Evangelio. Amén. Así que lo primero que necesitamos reconocer es que quien predicó y quien vivió el tema de la gracia fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la máxima expresión de la gracia. El pasaje que leímos dice claramente, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de Lutero? ¿Por medio de Calvino? Por medio de Cristo. Cristo es la máxima expresión de la gracia. Me voy a tomar unos minutos para explicarle una confusión que hay en la iglesia actualmente. Y es con relación a la ley y a la gracia. Y el pasaje donde leímos claramente establece, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Aquí necesitamos detener unos minutos antes de que comencemos a explicar el tema de la gracia, porque hay mucha confusión con el tema de la ley. Y por ejemplo, hay creyentes que dicen que ahora no estamos bajo la ley, que en vista de que estamos bajo el régimen de la gracia, ya nosotros no estamos o no deberíamos vivir bajo la ley. Ya la ley no es una norma de vida para nosotros que ahora vivimos bajo la gracia, y por eso hay muchos creyentes que quieren vivir una vida pecaminosa, atento a que ya no están bajo la ley. De hecho, hay eventos a los que yo he asistido que el tema es gracia versus ley. O sea, ellos ponen esto, la gracia y la ley, como dos asuntos antagónicos,
como que la gracia le tiene un odio a la ley y la ley le tiene un odio a la gracia, y entre ellas no puede haber ningún tipo de relación. Por otro lado, otros piensan que en la ley de Moisés tampoco había gracia. Y por lo tanto, el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y por amor a esta confusión que hay, con la idea de esclarecer y que podamos ver cómo es que esto funciona, me voy a tomar unos minutos para explicarle la dinámica entre la ley y la gracia. Entonces, lo primero que yo quiero que usted observe es que antes de Dios darle la ley a Moisés, ya había ley. Antes de Dios darle la ley a Moisés, ya había ley. Y eso lo podemos comprender fácilmente partiendo de este mismo libro de Génesis. En el libro de Génesis 1:26, nosotros encontramos que Dios diseñó al hombre ¿a cómo? A su imagen y semejanza. De manera que el hombre, al tener la imagen y la semejanza de Dios, podía tener acciones que reflejaran el carácter santo de Dios y la ley moral de Dios. En ese sentido, Adán podía actuar en justicia, podía actuar en santidad y podía actuar en amor. ¿Por qué? Porque dentro de Adán Dios había puesto su ley. Evidentemente, después de que el hombre peca, esa realidad se ve distorsionada, pero no totalmente eliminada, sino que aún después del hombre haber pecado, en su alma, en su conciencia, quedan rastros de la ley de Dios. Por eso es que Romanos dice claramente, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo ley, son ley para sí mismos, ya que muestran que la obra de la ley está escrita en su corazón y su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Lo más probable es que sus padres, aun sin ser creyentes, le dijeran a ustedes: robar es malo, matar es malo, usted no debería envidiar lo del otro, bástese con lo que usted tenga, trabaje para usted tener un mejor porvenir, no salga a la calle a hacerle lo mal hecho a nadie. ¿Y de dónde proviene eso? Ellos le enseñan eso a ustedes sin base. Ellos le enseñan eso por instinto. Ellos le enseñan eso de forma natural. Los códigos morales, hermano, ¿de dónde es que salen? Salen, mi hermano, de la realidad de que en el corazón de cada ser humano quedan rastros de la ley de Dios. Ahora bien, piense por un momento en esto. Si desde Adán hasta Moisés no hay ley, ¿usted sabe qué eso implica? Que todo lo que pasó en el libro de Génesis hasta Éxodo no tiene ninguna trascendencia moral. Todo lo que hicieron los hombres desde Génesis hasta el libro de Éxodo no tiene ninguna implicación moral. Por ejemplo, si eso es cierto, si no hay ley durante Génesis hasta Éxodo, ¿por qué Dios acusa a Caín de haber asesinado a Abel? ¿Usted se ha preguntado eso? No hay ley. Dios le está diciendo: tú lo mataste, pero ¿y qué? Si todavía no ha llegado la ley que dice no matarás. Oh, pero la ley está en tu corazón y tú sabes que lo estás haciendo mal. Entonces, la ley no fue dada únicamente en el monte Sinaí, sino que los hombres, aún antes de ese evento, ya Dios había dejado la ley plasmada en el corazón de los seres humanos. Mire lo que dice Dios, hablando de Abimelech, cuando se iba a tomar a Sara. Si yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y además, Dios hablando, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. ¿Cómo? Dios le está diciendo a Abimelech: yo impedí que tú pecaras contra mí. ¿Pero de cuál pecado si no hay ley? Bueno, la ley que Dios te deje en tu corazón. El mismo Abimelech reconoce: yo lo hice en ignorancia. Yo no sabía que ella era esposa de Abraham, y por eso fue que la tomé. ¿De cuál ley se está refiriendo? De hecho, Pedro dice que Noé fue un pregonero de justicia. ¿Pero de cuál justicia? Si no había ley. No,
¿qué está predicando Noé si todavía Noé no sabe cuáles son los mandamientos ni los habitantes de Noé? Bueno, la ley que está en el corazón de cada hombre. Esa es la ley que él está pregonando. Pero más aún todavía, Dios destruye a Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué? El mal había llegado hasta la presencia del Señor. Dice Génesis capítulo 19. ¿Pero cuál mal? Si no había ley. Bueno, el mal de Romanos, que dice que la conciencia de ellos los acusa porque ellos saben lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. Esa ley. Vea por ejemplo los hermanos de José cuando venden a José. ¿Cómo nosotros juzgamos ese hecho? Mal, pero no había ley. Y los hermanos se sienten mal y se arrepienten por haberlo. Pero que se arrepienten de qué si no había ley. Entonces, mis hermanos, la ley era una realidad antes de Moisés. Y por eso es que usted ve a Dios destruyendo a toda una nación para de una sola familia Dios volver a rehacer el mundo, que es la familia de Noé. ¿Cómo Dios está juzgando que el corazón del hombre es de continuo al mal si todavía no hay ni una sola ley? Toda esta explicación, mis hermanos, se la estoy dando para que nosotros entendamos que antes de la ley que Dios le entregó a Moisés, ya había ley. Y es la ley, mis hermanos, con la que Dios va a juzgar a todos aquellos que no conocen el Evangelio. Yo sé que usted se ha preguntado en algún momento, ¿cómo Dios va a juzgar a aquellos que no se le predicó el Evangelio? Oh, hermano, con la ley de su corazón. Esa ley está ahí. Por eso es que dice la Biblia, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Él tiene que decírselo, porque él sabe que lo hay, pero tiene que hacerse creer que no lo hay, porque su corazón le dice que lo hay. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tu corazón te dice que sí, pero el necio dice, no hay. Y en función de eso es que Dios va a juzgar. Ahora bien, no solamente había ley antes de la ley de Moisés, sino que también había gracia antes de la ley de Moisés. Y esto lo complica un poquito más. Antes de la ley había ley, pero antes de la gracia también había gracia. Mire por ejemplo lo que dice Dios, Génesis 6:6. Y se arrepintió Dios de haber creado al hombre y sintió tristeza en su corazón. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Qué es eso? ¿Qué fue lo que halló Noé? Gracia, no fue justicia. Fue gracia lo que Noé alcanzó. Mira lo que dice Génesis 19, hablando Lot. Ahora he aquí tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos. Lot dirigiéndose al Señor. O sea, Lot era consciente de que el trato que Dios tenía con él era producto de ¿qué? De que había caído en ¿qué? En gracia. No era que había un mérito especial, era que había caído en gracia. Ahora, ¿cómo fueron salvos los patriarcas? Los patriarcas de todo el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac. ¿Usted piensa que esa gente tenían algo especial? ¿Había un peso moral en ellos? No, hermanos. Ellos también fueron salvos por gracia. Y eso lo encontramos a partir de Romanos capítulo 4, donde dice, porque dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Wow. Entonces hay dos situaciones. Antes de la ley, ya Dios está juzgando a la gente como si hubiera ley. Pero antes de que se expresara plenamente la gracia, Dios también está expresando su gracia. Entonces esto nos pone a nosotros en una situación en la que nosotros ahora no sabemos. Porque ahora estamos bajo la gracia, como dicen algunos, pero también estamos bajo la ley. Por eso es que Romanos capítulo 6 dice, ¿qué diremos pues entonces? ¿Continuaremos pues pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, estamos viviendo bajo la gracia del Señor, pero la gracia del Señor también implica que hay ley que hay que obedecer.
Todavía hoy es tan válido el mandamiento de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, como lo fue en el monte Sinaí, ¿o no? Usted no tiene que amar a su hermano. Usted no tiene que amar a Dios por encima de todas las cosas. De hecho, dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, que todo aquel que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Y el pastor la semana pasada, por la gracia de su Espíritu, nos quebró a todos al hacernos ver que nosotros estamos llamados a amar al Señor por encima de todas las cosas. Entonces, si no estamos bajo la ley, entonces ¿qué es lo que estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mis hermanos, eso es una distorsión. A lo largo de toda la Biblia, la ley y la gracia de Dios ha sido el modo en el que Dios ha operado. No hay un tiempo particular para su gracia. Evidentemente, por medio de Cristo, la gracia se expresa de un modo más amplio. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento había gracia y había ley. Entonces, ¿cuál es la relación entre la ley de Dios y la gracia de Dios? ¿Cuál es la dinámica que hay entre una y la otra? ¿Y cuál es la raíz de la confusión? ¿Por qué es que la gente está confundida con esta cuestión de la ley y de la gracia? Es simple. La gente cree que la ley se dio para justificar al hombre. La gente cree que al cumplir la ley, la gente son aceptos ante Dios. Y el propósito de la ley nunca fue justificar a nadie. El propósito de la ley, el papel que jugó la ley, siempre fue ser un diagnóstico que te decía a ti la condición en la que tú estás. Lo que la ley siempre hizo fue un espejo que te revelaba la condición depravada en la que tú te encontrabas. La ley lo que te vino a decir es, tú estás en pecado y lo sabes, pero tú lo estás y punto. Usted se ve en el espejo y si usted se ve manchas o si usted se ve feo, bonito, como usted se quiera ver, el espejo no puede hacer nada más que reflejar lo que ya tú eres. Por eso es que la gente antes de Moisés, la gente pecaba. Pero ahora Dios viene a reflejar esa realidad pecaminosa. Y te viene a decir, tú estás mal y tú lo sabes, pero ahora te lo viene a certificar. Usted tiene síntomas de que usted pueda tener un cáncer o tenga una enfermedad y usted no va al médico para usted buscar que usted no tenga eso. Usted va al médico para que le certifiquen lo que usted cree que usted tiene. Y el médico le dice efectivamente, usted tiene cáncer, usted tiene un tumor, usted tiene esto, pero ya existía previamente. Ya usted tenía esa realidad. Bueno, la ley actuaba de esa forma. La ley nos decía a nosotros, ustedes son pecadores. Y para ustedes poder cumplir la ley perfectamente, tienen que cumplirla completamente. Y en ese dilema existencial, todos los hombres del Antiguo Testamento se pasaron su vida en una eterna frustración. ¿Por qué? Porque ellos no reunían las cualidades para ellos poder acercarse a Dios y cumplir cabalmente con la ley de Dios. Así que la ley era el espejo que te decía, tú estás mal. En ese sentido, mis hermanos, la ley nunca se dio para justificar al ser humano. La ley se dio para llevar al hombre a Jesucristo. Escúcheme, el papel de la ley no es justificarte ante Dios. Es hacerte ver tu realidad para que por medio de ese reconocimiento de que tú estás mal, entonces tú puedas acudir a aquel que realmente tiene la solución, que es nuestro amado Señor Jesucristo por medio de su gracia. Por eso es que claramente dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la ley, por la fe, corrijo. Escuchen, ¿cuál era la función de la ley, mis hermanos? La función de la ley era decirnos, Juan, tú estás mal. Tú estás en una condición miserablemente perdida delante de Dios. Pero la ley no tenía la solución para arreglar esa situación. Pero la ley te conducía, la ley te llevaba a la realidad mayor y a quien sí puede tener la solución a tu problema, y esa es la gracia del Señor. Así que la ley y la gracia no se odian entre sí. Cada una cumple un propósito particular. Por su parte, la ley era el espejo que te decía que tú estás mal, y la gracia era el diagnóstico que Dios te da como la solución para ese pecado.
La ley te dice tú estás mal, pero no te da el remedio. Y la gracia de Jesucristo es el remedio para esa situación pecaminosa. Así que mis hermanos, tratemos de eliminar ese antagonismo, ese pleito que nosotros tenemos entre la ley y la gracia, porque las dos tuvieron un propósito y en ti y en mí las dos han tenido éxito. El éxito es que antes de tú venir a Cristo, tú tenías que sentir la convicción de pecado. Tú tenías que sentir de que tú estabas perdidamente podrido en tus delitos y pecados. Tú debiste de haber sentido que sin Jesucristo tú estás perdido, y quien hizo eso fue Dios por medio de su ley, hermano. Pero eso fue solo el principio, porque esa condición de pecado, esa condición que tú sientes de pecado, fue la que te llevó a ti a tú decir, yo necesito remedio, yo no puedo seguir sintiendo esta sensación de que el diablo me va a llevar, de que mi alma está perdida, de que no tiene sentido mi vida. Y esa desesperación fue la que te indujo a tú acudir al Señor, para que el Señor en su gracia te salve de todos tus pecados y te restaure y te libere para su gloria y para su honra por medio de su gracia. De manera, mis hermanos, que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, mis amados hermanos, la máxima expresión de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, dice el versículo anterior. Señores, nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo es la máxima expresión de la gracia de Dios para con el hombre. Y algo muy curioso, mis hermanos, Jesús de forma directa no abordó tanto el tema de la gracia. Los apóstoles desarrollaron el tema de la gracia con más amplitud que lo que hizo Cristo. Ni siquiera usted ve a Cristo discutiendo el tema de la gracia. ¿Usted sabe por qué? Porque la gracia no es un tema para debatir, sino una realidad para disfrutar. Y a veces nosotros debatimos tanto y nos sentimos tan teólogos que se nos olvida que las verdades espirituales no son tanto para discutirse, sino para disfrutarse. Por eso somos buenos teólogos con mucho mecanismo, con mucho tecnicismo, pero somos poco creyentes porque no disfrutamos la realidad de la gracia de Dios en nuestros corazones. Es por eso, mis hermanos, que usted se va a encontrar con gente que no son tan teólogos, que no tienen tanta Biblia, no son tan teólogos, pero son más felices que muchos teólogos. Esa gente viene a la iglesia con la sencillez de adorar al Señor, con la libertad del Espíritu. No saben griego, no saben hebreo, no saben quiénes fueron los reformadores, no les interesa nada de eso, pero esa gente exhibe la gracia. Esa gente alaban a Dios con denuedo. Esa gente alaban a Dios con gracia, con júbilo, con amor y con gozo. Así que, hermano, usted seguro no es un teólogo. Usted no sabe la Biblia que sabe el pastor, ni ha leído lo que ha leído ese pastor. Dígale, pero yo me gozo en el culto como se goza el pastor. Yo alabo a Dios con su gracia y con júbilo como lo hace el pastor. Así que no es que sea mal que usted sea teólogo, pero si yo fuera a elegir entre la cabeza y el corazón, yo eligiera el corazón. Porque es en el corazón que Dios se glorifica. Es en el corazón que Dios se deleita y que Dios recibe gloria y que Dios recibe honra. Este tema de la gracia, mis hermanos, nosotros no estamos haciendo este llamado para que la iglesia otra vez, vuelvo y se lo digo por 10ª vez, no estamos haciendo este llamado para que usted sepa lo que es la gracia, usted sepa lo que es Martín Lutero. No, hermano, queremos exponerle estas verdades para que usted comprenda cuál es la realidad absoluta suya y mía como creyente, que únicamente por su gracia hemos sido salvados, únicamente por su gracia estamos en Cristo y no podemos añadirle nada ni quitarle nada, porque su obra ha sido consumada y su obra ha sido completada. ¿Qué tú hiciste para que te salvaran? Nada.
¿Qué tú puedes hacer para que no te salven? Nada. Si a ti no te eligieron por algo que tú hiciste, no te van a dejar por algo que tú hagas. Y eso es gracia. Hermano, eso es gracia. Usted puede deleitarse en esa realidad. Eso es gracia. Y esa gracia estaba planificada desde antes de la fundación del mundo. Y eso es importante porque decía Charles Spurgeon que gracias a Dios que Él lo eligió antes de haber nacido. Porque si lo hubiera elegido después, seguro no lo hubiera elegido. Y yo creo que eso se extiende a todos nosotros. Porque nosotros no hay nada bueno para darle al Señor. No, piense en lo mejor que usted le pueda dar al Señor. Y ahora piense por un momento si usted no siente que usted se merece esa salvación. Usted le está dando al Señor y usted dice, wow, qué bien, estoy alabando al Señor. Y usted siente como que, no, hermano, el Señor no te ha dado nada a ti que ya previamente Él no te lo haya dado. Todo lo que el Señor te exige que tú le des, ya Él te lo ha dado. De hecho, todo lo que tú le das a Él es un pálido reflejo de todo lo que Él a ti te ha dado. Es por esto, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado con el legalismo. El enemigo de la gracia, mis hermanos, es el legalismo. El enemigo absoluto de la gracia es el legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Eso es muy sencillo y lo podemos explicar en términos muy prácticos. Usted tiene un tiempo que usted no ora, ¿verdad? Le está yendo mal, hay situaciones adversas. Usted hoy se levanta y ora más de lo habitual, ora 1 hora. Y al usted salir de su casa está usted pensando, hoy Jehová me bendice, hoy me tiene que ir bien en el trabajo, tú ves, hoy consigo ese empleo, hoy me tiene que pasar esto. Pero todo eso es fruto de que usted hoy oró más. Como dice Sujel Michelin, todos nosotros tenemos dentro de nosotros un católico romano. Porque desde que hacemos algo para Dios, creemos que Dios tiene que hacer algo por nosotros. Usted se mete en ayuno y usted cree que usted va a salir de ese ayuno brillando como Moisés. Y ahí si usted no baja, y baja con un sentido de santidad, y viene un hermano relajado, no relaje. Varón, pero tú bajé del monte. Usted sabe que eso es legalismo. Eso es legalismo. Yo me voy a meter en ayuno por mi finanza. Yo me voy a meter en ayuno por mi... Yo no aguanto esta olla. Hoy Jehová me bendice a mí. Se mete en ayuno por su finanza y usted entra en una exigencia con Dios. O sea, usted le da ayuno a Dios para que le dé cuarto a usted para atrás. ¿Sabe qué es eso? Eso es legalismo. Todo eso es legalismo. El legalismo no es más que la idea de que Dios me acepta a mí y me ama a mí por lo que yo hago por Él. El legalismo es yo pensar que yo estaré bien con Dios en la medida que yo haga para Dios. Es por esto que hay muchas iglesias que están cargadas de actividades. 70,000 congresos en un mes. El mes tiene 30 días y ellos tienen 40 congresos. ¿Por qué? Porque detrás de ese activismo religioso existe la realidad de que ellos piensan que mientras más ellos hacen para Dios, más el Señor les ama. Y por eso actúan de esa forma. Hermano, pero eso no es gracia. De hecho, John Piper acuña un término que él le llama la ética del deudor. ¿Y qué dice John Piper que es la ética del deudor? Bueno, es sencillo. Yo a mi esposa le hago un regalo. Mi esposa lo recibe, se siente contenta. Gracias, mi amor, te amo. Tú eres lo último, tú eres el final, te quiero. Eso yo sé que ella no tiende a decírmelo, pero eso es real. Pero inmediatamente yo recibo ese regalo, me voy en gratitud allá. Pero inmediatamente ella va a cumplir años y yo quiero volver a regalarle a ella. Pero el motor que me mueve a mí a yo regalarle no es que yo un sentido de afecto hacia ella, sino que ella me regaló. Y como ella me regaló, ahora yo quiero devolverle el regalo. Y lo mismo pasa en nuestra relación con el Señor. Nosotros somos conscientes que el Señor nos ha salvado. Nosotros estamos claros de esa realidad de salvación. Pero a veces venimos a la iglesia y adoramos a Dios y sentimos como si le estuviéramos pagando al Señor
lo que el Señor ya ha hecho con nosotros. Y eso es un grave error, hermano. Esto no es un trueque donde Dios te da y tú le devuelves. De hecho, si fuera así, el que siempre estuviera perdiendo fuera Dios, porque Dios fue el que lo dio todo a favor de nosotros. Cuando usted venga a la iglesia a adorar al Señor, o usted le quiera dar algo al Señor, hermano, usted tiene que partir de la realidad de que usted nunca le podrá pagar a Dios todo lo que Dios ha hecho por usted. Usted no tiene forma, hermano, de pagar la sangre del Señor derramada en la cruz del Calvario. Usted no tiene forma de pagar la ira de Dios que fue derramada sobre su Hijo por tu pecado y por el mío. Así que la próxima vez que tú vengas a adorar al Señor, hazlo partiendo de la gratitud. Hazlo partiendo de que tú no tienes cómo agradecerle. Tú no tienes cómo pagarle. Aunque tú sientas que le estás pagando, hermano, no le estás pagando. Adora al Señor con toda la libertad que tú puedas tener, pero partiendo de la realidad de que tú al Señor nunca le vas a poder pagar todo lo que Él ha hecho por ti, porque de esa forma estarías anulando la gracia del Señor. Y eso debería desatar la dinámica en nuestra vida de oración, en nuestra vida de adoración, mis hermanos. Porque inclusive cuando vamos a ofrendar, pero yo nada más doy 50, yo nada más doy 25. O pensamos, yo voy a dar 200 para que Dios esta semana me bendiga con 1000. De que no le pasa. De que usted no lo piensa. Oye, pero yo soy un tipo que diezmo y tengo una olla arriba. Pero Jehová se olvidó de mí. Pero es lo que no diezman, que Dios lo bendice como quiera. Nada de lo que tú hagas, mis hermanos, va a comprar el favor del Señor, salvo la gracia del Señor Jesucristo. Salvo la gracia, hermano, el sacrificio, los méritos de Cristo. Fue lo único que pudo comprar el favor de Dios sobre seres humanos pecadores. Que lo único que somos es pecadores en mayúscula, que necesitamos la gracia de Dios también en mayúscula para poder ser salvos y mejorar nuestra relación con Dios. Con mucha frecuencia, hermano, yo le digo a mi esposa, y se lo digo de corazón, cuando ella me está reclamando, yo soy peor de lo que tú crees. Yo soy un vil pecador, peor de lo que tú crees. Si nosotros partiéramos de esa realidad pecaminosa que realmente somos, a nosotros nos importaría menos lo que la gente piense de nosotros. Porque sin importar lo que la gente piense de nosotros somos peor de lo que la gente piensa. Hermano, piénselo por un momento. La gente te va a juzgar por una acción que usted haga en público o cualquier cosa. Pero Lucy no es lo que cree. Y una acción que ella emprenda. Pero en el interior de ella, en la intimidad de ella sabe con los chismes, con los pleitos, con los fuetazos, que no es que estoy describiendo la realidad. Pero ella sabe que está lidiando con más luchas internas que las que se pueden ver externamente. Y lo que es para Lucy es para Tomás, y es para Manuel, y es para Dariana, y es para mí, y es para Pablo, y es para Isael, y es para todos nosotros. Los errores públicos que cometemos son un pálido reflejo de las luchas internas que tenemos. Por eso al final del día, mis hermanos, que alguien piense que usted es malo, o que usted no lo que ellos esperaban, no, hermano, cójalo variado. Somos peores de ahí. Pero su gracia, su amor, su perdón. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia? Que ante Él todas las cosas están desnudas. Usted no puede venir con apariencia. Ante Dios usted no puede venir con apariencia. Porque Dios lo conoce. Usted le está expresando a Dios algo con la boca que usted no siente. Y Dios lo sabe. Usted está haciendo algo para el Señor, pero lo está haciendo buscando su cuota de gloria. Y Él también, el Señor lo sabe. Entonces, ante Él, hermano, usted no puede venir con ¿cómo que decimos nosotros? Con tigueraje o con cotorra. No, hermano, porque el Señor se la sabe toda. Tu corazón está desnudo. Dios evalúa tu intención. Y está viendo que en tu intención tú no le quieres agradar. Tú quieres es hacer tu nombre. Por eso el tema de la gracia es un tema humillante. Porque nos derriba a nosotros, nos baja a nosotros de nuestras obras. Y nos hace ver a nosotros, mis hermanos, que sin importar lo que nosotros estemos haciendo, al final seguimos siendo tan pecadores que necesitamos de la gracia de Dios como al principio de nuestra salvación. Así que
Para ir concluyendo, quisiera darle algunas aplicaciones bien prácticas que nos puedan a nosotros ayudar. Lo primero es, mis hermanos, que su relación con Dios ha sido restaurado por la gracia y va a ser sostenida por la gracia. Elimine, hermano, el hecho de usted pensar que Dios a usted le ama porque usted es un buen predicador o porque usted es un buen ministro. Porque cuando usted Dios lo fue a buscar, usted lo que era un vil pecador que estaba perdido en sus pecados, deleitándose en los mismos, y a pesar de eso Dios lo trajo. Ahora, no crea usted que porque usted está haciendo algo para el Señor le ama a usted por eso que usted hace. No, mis hermanos. De hecho, estas obras que nosotros hoy hacemos para Él, estábamos predestinados inclusive para esas obras. De manera, mis amados hermanos, que el tema de la gracia destruye de forma total todo sentido de orgullo. Hoy cualquiera de ustedes mañana puede ser pastor con una iglesia más grande que esta. ¿Usted lo sabía? Y eso no es motivo para que el pastor se sienta acomplejado o para que el pastor sienta envidia, porque esta obra no es de él. Esta obra aquí no es de nadie. Esta obra es del concilio, hermano. Esta obra es del Señor. Y el Señor es el que la va a terminar. Pero piensa, hermano, que usted tiene algún don espiritual. Usted tiene algún don espiritual. Usted predica bien, usted canta bien, usted es hábil en ciertas cosas. ¿Usted sabe qué es eso? Gracia. Usted habla en lengua, usted danza. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Eso es gracia. Y si lo que tú has recibido, lo has recibido, ¿por qué has de jactarte? Eso es gracia, hermano. Todo don espiritual, que usted cante bonito, que usted cante feo. Hermano, usted tiene hijo, eso es la gracia de Dios. Pero usted no tiene, ¿sabe qué? También eso es la gracia de Dios. Usted no sabe que hay detrás de cada no de Dios, hay un sí que se oculta. Detrás de cada bendición que Dios te niega, hay una bendición que Dios te otorga. Pero que tú no la ves porque tú estás muy enfocado en lo que tú necesitas. Así que si tú tienes algún don espiritual o si careces de alguno, búscalo. Y si no, como quiera, gózate en la sola gracia del Señor. ¿Tú sientes que tú has pecado mucho esta semana? ¿Cuántos de ustedes viven pecando en la semana? Levanten su mano. Esos pecadores, levanten sus manos al cielo. Hay una anécdota de Charles Spurgeon, donde creo que una anécdota donde están en el cielo. Y en la puerta está San Pedro. Y dice Pedro, pasen los evangelistas. Y ahí entran los evangelistas. Después dicen, pasen los apóstoles. Ahí entran todos los apóstoles. Pasen los misioneros. Ahí entran todos los misioneros. Pasen otro ministerio más, ayúdenme. Pasen los maestros. Y ahí entran los maestros. Y el predicador, Charles, se queda como mirando. Pero ven acá, ¿y dónde está la puerta mía? Y de repente hay una voz que dice, pasen los pecadores que han sido salvos por gracia. Y él dice, ahí voy yo, en ese grupo voy yo. Entonces, mis hermanos, cuando estemos allá en el cielo, no va a valer el título que tengamos, apóstoles, profetas, pastores. Lo que allí va a valer es que lo que nos llevó allí fue la gracia del Señor. Y en ese grupo de pasen los pecadores, en primera plana, David Moreno, el primero que entra en esa plana. Recuerda que Pablo dice que Dios lo escogió por gracia, él siendo el primero de los pecadores. Pablo a sí mismo se llamaba el primero de los pecadores. Imagínense usted y yo. Pablo, que tuvo revelaciones que no la pudo contar. Imagínese usted y yo que no hemos recibido nada. Y aún así él se autoconsidera el primero de los pecadores. Mis hermanos, tú sientes que estás aturdido por las tentaciones. Hebreos dice que Dios es misericordioso para socorrer a los que son tentados. Que podemos ir al trono de la gracia. Mis hermanos, qué mejor alivio puede sentir un creyente cuando está tentado que acudir al trono de la gracia.
Jesús padeció todas esas tentaciones con las que lidiamos. Y por tanto, Él es poderoso para socorrernos. Aún en nuestras tentaciones, mis hermanos, es la gracia la que nos va a hacer salir victoriosos. No solo 21 días de hábito que tú hiciste de que para superar cierto pecado. No, hermano, olvídese de eso. Déjele eso allá a los psicólogos. Lo que hemos experimentado, el poder del pecado, sabemos que eso no es así. Usted puede tener 3 años sin rodear cierto tipo de acción pecaminosa. Y usted la hace, usted se entierra. El pecado no opera como operan las habilidades humanas. Porque el pecado lo único que le hace el frente es la gracia. No es la disciplina. No es que tú eres un tigre rígido, que tú eres un tigre que evita cierto. No, hermano. Lo único que puede vencer toda tentación y todo pecado es solamente la gracia. Solamente la gracia. Mi hermano, ¿tú sientes que Dios no responde a tus oraciones? Pablo sintió lo mismo. La respuesta de Dios a Pablo fue: bástate en mi gracia. Él le pidió algo, pero Dios le dio algo mayor. Le dio su gracia. Le dijo: bástate en mi gracia, porque la gracia es todo lo que tú necesitas para tú poder seguir hacia adelante en la obra del Señor. Tú no necesitas un vehículo para ser un buen creyente. Tú no necesitas una casa para tú estar gozoso. Tú no necesitas un buen trabajo para tú vivir en la libertad y en la plenitud del Espíritu. Tú necesitas la gracia del Señor aún en medio de toda esa escasez de recursos. Por último, hermano, concluyo diciéndoles: hemos visto la gracia de Dios para acá. Pero ¿cómo luce la gracia de aquí para allá? ¿Cómo eres tú con tus hermanos? Anoche yo me hacía una pregunta. Yo me preguntaba: ven acá, si yo supiera lo peor de Manuel, si yo supiera lo peor del pastor, yo seguiría amándolo igual. Si usted supiera lo peor de sus líderes, vea a Isaías, hermano. Usted ve a ese hombre. Ese hombre tiene debilidades. Ese hombre está luchando con situaciones pecaminosas. Si Dios le permitiera a usted verlo como él es, así pecador, que no es lo que usted se cree. Usted lo ve muy carismático y él tiene todo eso, pero él tiene una parte pecadora, tiene una parte que es muy de él, con la que él está luchando, él y todos nosotros. Y si usted la pudiera ver, usted pudiera seguir amándolo. Si una gente fornica, hermano, usted pudiera seguir amándolo. ¿O no es verdad que nosotros a veces tenemos una actitud de que en vez de odiar al pecado, odiamos al pecador? Y hay gente, hermano, que usted falla y esa gente de su mente, de su corazón te sacan totalmente. No, hermano, usted tiene que morir a eso. Hermano, usted tiene que morir a eso. Porque eso es exactamente lo que hace la gracia del Señor. Óyeme, yo estaré lidiando con cientos de problemas. Usted sabe la juventud en las iglesias que tienen temor de confesar que están lidiando con la pornografía. Porque si lo hacen, lo excluyen. Porque si lo hacen, no le dan oportunidad. ¿Usted sabe cuál es el resultado? Que se van para el mundo. Se descarrían, hermanos. Porque saben que su pastor no tolera que ellos cometan un error. Usted sabe los matrimonios que están en crisis, que están a punto de divorciarse y no acuden donde un pastor porque el pastor lo que es juicioso. Mis hermanos, necesitamos gracia. Pero no solamente la gracia que recibimos, necesitamos gracia para darle a mi hermano. Yo necesito gracia para saber que al igual que yo, todos nosotros estamos lidiando con pecados. Pecados oscuros, pecados feos. Y yo debo de tener la suficiente gracia, el suficiente amor para yo extender gracia y restaurar a mi hermano. ¿O no nos parece a nosotros que de verdad a veces somos muy rígidos?
¿O no nos parece a nosotros que de corazón a veces somos muy, como que bastante legalistas con nuestros propios hermanos? Oh, bonito. Queremos salvar al que por allá afuera se lo está llevando el diablo, al ladrón, a la prostituta, al que mata. Ay, vamos a salvar las almas, vamos a buscar las almas. Pero aquí adentro no puede pecar un hermano que tú no lo miras. Oh, mis hermanos, necesitamos gracia. Porque eso es un orgullo espiritual. Eso es una actitud orgullosa espiritual. Que Dios te haya preservado a ti de que tu matrimonio ha sido un matrimonio puro, un matrimonio inmaculado, de que no ha visto infidelidad. A ti no te da derecho a tú menospreciar aquel matrimonio que se destruyó porque hubo infidelidad. Deberías tú ser un modelo de restauración para ese matrimonio. No excluirlo. No, hermano, ¿sabe el daño que la iglesia a veces se hace? Por no comprender, mis amados, que nosotros aquí no somos salvos por los santos que ahora somos, sino solamente por su gracia. Mis hermanos, a veces lo único que a mí me da derecho a rechazar a un hermano que peca es que yo no cometo ese pecado. Fulanito robó. No, pero un impío. No, hermano, no un impío. Y no es tu rol hacer eso. Tu rol es hacerle ver la realidad de que lo hizo mal, pero que la gracia de Dios es toda suficiente. ¿Usted sabe qué dice la Biblia? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No hay pecado tan grande que su gracia, su amor y su poder no puedan perdonar y restaurar. Hermano, no lo hay, no lo hay. Piensa en el peor pecado que pudiste haber cometido. Hermano, y piensa ahora que ese pecado es minúsculo. Ese pecado es pequeñito para lo grande y magnífica que es la misericordia de Dios para perdonar a sus hijos. Oh, mis hermanos, meditemos sobre estas realidades. Mis hermanos, meditemos sobre estas realidades. Es solo por gracia, hermano, pero no es solamente una gracia que recibo. Es una gracia que debo dar. Es una gracia que debo expresar. Seguro tú no tienes mis luchas, pero tú también tienes las tuyas. Y el hecho de que mi pecado se haga público no significa que el tuyo sea menos gravoso. Porque lo que hace gravoso el pecado no es la publicidad o la privacidad, sino que ofende a Dios. Eso es lo que agrava el pecado. Y algunos de nosotros, a todos nosotros, hemos hecho cosas ocultas y Dios en su gracia nos ha perdonado. Y hoy estamos en el ministerio porque Dios con su gracia nos conservó. Y eso debería nosotros, mis hermanos, tener un espíritu de gracia, de amor y de restauración. Que cuando la gente piense en esta iglesia, la gente pueda pensar que allí hay una iglesia que ama al pecador. Allí hay una iglesia que restaura. Allí hay una iglesia que levanta. Allí hay una iglesia que promueve la santidad. Pero santidad sin gracia es legalismo. Santidad, hermano, sin gracia es legalismo y es más lo que nosotros mismos nos hemos matado que lo que hemos restaurado. Es más, mis hermanos. Oh, señores, este tema de sola gracia nos hace un llamado a nosotros a que eliminemos toda actitud contraria a la gracia del Señor. Oh, mis hermanos, ore por líderes que tengan la libertad de cualquier joven decirle: varón, estoy lidiando con la masturbación. Porque es una realidad en la iglesia, hermano. Que usted pueda venir ante su pastor y decirle: pastor, me estoy enamorando de una joven del trabajo. Y usted sepa que el pastor no lo va a enjuiciar. Que los líderes no lo van a sentar en disciplina sin restaurarlo. Pero para entender esa realidad necesitamos gracia, mis hermanos. Y es por esto que celebramos y festejamos estas doctrinas. Es por esto que lo hacemos. Si fulano no viste a mi modo, no es cristiana. Que si no canta a mi modo, no es cristiana. Hermano, necesitamos gracia. Hermano, necesitamos gracia. Todos la necesitamos. Todos la necesitamos. Que su hijo es un delincuente y usted es una persona muy cristiana. No, venga y confiéselo al pastor.
Venga y hable, hermana. Hable, porque aquí esto es un lugar de restauración, hermano. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que la iglesia es un hospital. Aquí el que no es cojo es manco. Aquí todo el mundo tiene lo de él. No me mire y no se haga, que usted sabe que usted lo tiene. Y que está lidiando y que está batallando. Y que está embromando muchísimo. Usted sabe que usted es evangélico y usted anda en la calle con un mal humor a veces. Que si una gente se le pega hablándole mucho, le da su par de fuetazos. Usted lo sabe. Usted necesita gracia, hermano. Usted ve. Usted lo sabe, pero usted ve una gente airado. No, pero acá, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Por ahí no mora el Espíritu Santo. Hermano, necesitamos gracia. Gracias, 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 hermano. Gracias, 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 gracias y gracias. Por siempre y para siempre, la gracia del Señor sea exhibida y proclamada por su iglesia. Por siempre, para siempre. Gracias.